Cuando quieras. Sí, me acordé de algo. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto, perfecto. Muy bien. Quiero saludarlos, mis queridos hermanos, en esta mañana, mediodía para ustedes, madrugada para mí, aquí todavía es de noche. Está nevando en estos días, así que en pleno invierno en la ciudad de Boise, capital del estado de Idaho. ¿Dónde está Idaho? Ni los guardias de migración saben dónde está. Cuando uno llega a los Estados Unidos, le preguntan a uno si es Iowa, no, Idaho. Idaho está al noroeste, lindando con, por un lado, Oregon y por otro lado, Washington, y por el norte con Wyoming y también con Montana. Yo siempre digo, estamos solamente a 1 hora de San Francisco, solo que 1 hora y media, solo que tomando un vuelo, obviamente, en San Francisco y en dirección hacia el este, hacia Nueva York. Después de 1 hora y media de vuelo, allí está Boise, una ciudad metida entre las montañas, capital de este pequeño estado. En primer lugar, quiero agradecer a Milton por la invitación que me ha hecho de poder estar con ustedes en esta mañana. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes, dirigir la palabra de Dios. Hoy yo quiero hablar acerca de la oración y quiero darles 4 secretos de cómo identificar la voz de Dios cuando estamos en oración. Vivimos en un tiempo muy particular en la historia de la humanidad. Este es un tiempo único en todo sentido. Es un tiempo donde una pandemia planetaria nos ha confinado. Es un tiempo en el que, como nunca antes, estamos tomando conciencia los seres humanos de nuestras limitaciones. Una gotita de saliva que trae un virus ha puesto en jaque la inteligencia de grandes científicos y de grandes políticos. Es un tiempo cuando se han desmoronado los muros de separación que el hombre construyó durante siglos y milenios. Lo que no pudieron ejércitos, pudo sí un virus, es decir, trascender fronteras y ponernos a todos los seres humanos en un mismo plano. Es un tiempo que yo lo reduciría a una sola palabra, y es esta nueva palabra, ese neologismo que estamos acuñando en los últimos años, desempoderar, empoderar y desempoderar. La palabra empoderar significa adquirir poder o tener poder. La palabra desempoderar significa todo lo contrario, es perderlo. Este es un tiempo en el que el hombre ha sido desempoderado. Es decir, ha sido cuestionado su poder sobre la naturaleza. Y hay un autor que se llama Yuval Noah Harari, que es un filósofo judío muy joven, 44 años, que escribió un libro que se llama Sapiens. Este libro, que ha sido un bestseller, es un libro escrito desde una perspectiva científica de la vida humana y de la historia de la humanidad. Y este muchacho joven, 44 años, nació en Israel el 24 de febrero de 1976, tiene una idea muy optimista acerca del futuro de la humanidad. Parece como que a través de la ciencia y particularmente de la tecnología, el hombre finalmente va a poder llegar a un grado de inmortalidad que hoy por hoy no lo podemos ver. Esta visión que tiene este científico
no es otra más que la visión de mucha academia, eh, de mucha, de mucha ciencia que cree que realmente el hombre forja su destino. Pero esta pandemia, mis hermanos, vino a decir todo lo contrario, que nosotros no forjamos nuestro destino y que hay fuerzas que son superiores a nosotros. Y este tiempo de desempoderarse del ser humano, de la criatura humana, se vive con mucha ansiedad y con mucha angustia, porque nada es peor para nosotros a que nosotros perdamos el control de algo. Nada es peor. Entonces es un tiempo de ansiedad y de angustia. Sin embargo, quiero decirles que guarda un secreto esta pandemia para bendición de los hijos de Dios, para los creyentes, y es que la gran necesidad humana es la gran oportunidad de Dios. La máxima necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Este es un tiempo para buscar a Dios como nunca y con corazón sincero. Y últimamente yo he estado escribiendo acerca de la oración. Escribí mi primer libro que se llamó En busca del amor perdido, que lo ha publicado ACES, Verdades Eternas del Padre Nuestro. Y luego escribí una meditación, las oraciones más poderosas de la Biblia. Después escribí este libro que está publicando Appia, que se llama Las oraciones de mi maestro, un recorrido por las emociones de Cristo. Y en pandemia acabo de escribir un pequeño librito que se llama Oraciones por amparo en tiempos de crisis, para leer en voz alta. Son 13 oraciones que escribí con estilo poético, expresándole al Señor los sentimientos y las emociones que tuve durante esta cuarentena. ¿Por qué me he abocado al tema de la oración? Precisamente porque tengo poco tiempo. Uno, como dicen los americanos, ve el overhead después de los 60. Sabe que tiene más pasado que futuro. Y entonces sabe que el poco tiempo que tiene lo tiene que usar bien, especialmente en lo que atañe a la vida espiritual, a la investigación en consecuencia de las cuestiones espirituales. Y pienso que el tema de la oración es esencial para poder conocernos mejor, para poder conocernos como Dios nos conoce y como Dios nos ve. Si nosotros vamos a Génesis, el capítulo 3, versículo 8, vemos allí en el origen, Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos en el origen, luego de la caída, la escena que registra el primer libro de la Biblia. Dice así en el versículo 8, capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego dice la escritura que Dios cubrió al hombre con pieles en el versículo 11. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Hay dos pensamientos que yo quiero destacar aquí. El primero, es el hombre y la mujer se ven desnudos, escuchan la voz de Dios en el huerto y huyen de Dios. Esta es la condición humana desde el origen, la huida de Dios. No es natural al hombre buscar a Dios, pero Dios lo busca al hombre y a la mujer y lo busca para confrontarlo con una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es una pregunta que recorre el túnel del tiempo, los miles de años, y nos llega a nosotros hoy también, en nuestra propia conciencia. Dios nos pregunta cada día, ¿dónde estás? Nosotros como creyentes somos privilegiados. ¿Por qué? Porque esa luz en la conciencia de toda criatura humana ha sido encendida en nuestros corazones y en nuestra mente por la aceptación mediante la fe del Hijo de Dios, por lo cual nos es habitual y tenemos nuestro oído refinado para escuchar la voz de Dios. Pero esta voz de Dios, ¿dónde estás? O esta pregunta de Dios, ¿dónde estás? Es una pregunta que Dios eleva a toda criatura humana en tanto criatura humana, porque Él es el creador y el creador quiere tener una relación con la criatura. Esta relación la quiere tener porque la criatura es un ser privilegiado, la criatura humana es un ser privilegiado de la creación, por cuanto hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Allí, desde el versículo 25, 26, 27, 28, nos habla de dos grandes maestros, los lirios del campo, y nos habla de las aves del cielo, los dos grandes maestros del hombre. Dice, mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta. Mirad los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Sin embargo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más lo hará con vosotros? Hombres de poca fe. ¿Cuánto más lo hará con vosotros? ¿Cuál es la diferencia de nuestra condición humana como criaturas y de todas las criaturas de la naturaleza, de la creación, del lirio del campo, que ni aun Salomón se puede vestir? Hay mucho para aprender de esto, ¿no? Porque los seres humanos corremos detrás de nuestras vestiduras para poder aparentar lo que no somos, cuando nos olvidamos de que somos vestiduras de Dios por cuanto hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Pero fíjense en el contraste de Jesús y cómo Jesús privilegia al ser humano, te privilegia a ti y a mí por sobre toda creación. ¿Y por qué razón? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esta pandemia, mis hermanos, que viene a desempoderar al hombre y viene a humillar la inteligencia humana, viene a llamar a los hijos de Dios a una relación más profunda. No huyamos de Dios, escuchemos la voz de Dios, escuchemos su pregunta, ¿dónde estás? Seamos sinceros como lo fue Adán. Te escuché en el huerto, tuve miedo, me vi desnudo y tuve miedo. Los seres humanos en nuestra condición natural somos seres en huida y desnudos. Sin Dios no somos nada. Este es un principio que debemos aprender. Sin Dios no somos absolutamente nada, nada. Somos como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al fuego. Sin Dios, pero con Dios, al ser imagen y semejanza de Él y al reconocerlo, somos objeto de su cuidado y objeto de su amor. Y siempre para nuestro bien. Esto es un principio que tenemos que tener muy presente.
Entonces aquí podemos sacar, dijimos, de este texto dos conclusiones. Uno, Dios es el que busca al hombre, no es el hombre el que busca a Dios. Dos, Dios es el que satisface la necesidad de protección del hombre. Dice el versículo, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios es el que nos viste. Y esto es muy importante cuando nosotros estudiamos el tema de la oración. La oración no es una mera repetición de ideas que tenemos acerca de Dios, no es una explicación a Dios de lo que nosotros somos, sino que es un dejarse que Dios se explica a sí mismo en nuestro corazón. Por lo cual, antes de pronunciar palabras, bien haríamos de seguir el consejo del salmista. Salmo 37:7, Salmo 46:10. Haced silencio delante de Jehová y esperad en él. Estad quietos delante de Jehová y conocedlo. La esperanza y el conocimiento nacen de escuchar a Dios en nuestro corazón. Entonces, este es un principio que tenemos que tener presente siempre. La oración es una relación con Dios de humildad en la que permitimos que Dios nos hable y se explique a sí mismo para poder nosotros mismos entendernos, porque somos criaturas divinas. La oración no son meras repeticiones, no son meras peticiones. La oración es algo más profundo. Es una relación que se inicia siempre con la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el salmista respecto de este tema. Salmo 27, versículo 8. Yo voy a leer la versión, ustedes no la tienen seguramente a mano, la pueden tener si la buscan por internet, Nueva Traducción Viviente. La traducción Nueva Traducción Viviente es una traducción que vierte el texto de un modo muy, pero muy claro. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿A qué hace referencia David con estas palabras? Hace referencia a su propio corazón. Y él dice que en su corazón escuchó una voz que le dijo, ven y conversa conmigo. Y mi corazón, dice David, te responde, aquí vengo, Señor. Y el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Fíjense qué texto más lindo, con referencia a lo que estamos estudiando, que es precisamente la relación con Dios mediante la oración. Nuestro corazón es continuamente interpelado. Hay en el corazón humano la necesidad, o mejor dicho, el llamado de Dios. Ven y conversa conmigo. Esto es importante. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón te responde, aquí vengo, Señor. Tú y yo escuchamos siempre la voz de Dios en nuestro corazón. Ven y conversa conmigo. La tenemos ahí, la tenemos a flor de piel de la conciencia. ¿Por qué? Porque somos criaturas suyas, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, porque Dios nos sigue, porque Dios no nos persigue, porque Dios quiere tener esa relación con su criatura, porque esa es su propia naturaleza, llenarnos de su gloria. En el capítulo 4, versículo 5 de Santiago, hay una idea que a mí me gusta enfatizar. En el capítulo 4, el versículo 5 de Santiago, la escritura dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras,
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense qué verdades dice Santiago. Esta es una epístola que yo estudié mucho durante estos días de cuarentena. Es una epístola extraordinaria. Yo la descubrí, esta epístola, después de casi 45 años de ministro. La epístola de Santiago. Hay mucha sabiduría en Santiago y hay mucha sencillez. La verdad es muy clara y Santiago la expresa con mucha claridad. Acá nos dice que Dios puso su espíritu en nosotros y Él espera que ese espíritu le sea fiel. Esto está en concordancia con lo que acabamos de leer del Salmo 27:8. Escuché tu voz que me decía, ven y conversa conmigo. Y yo digo, quiero conversar contigo. Esto está en concordancia con lo que leímos de Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Dónde estás? La voz de Dios que escucha el hombre, que está en huida. ¿Dónde estás? La preocupación de Dios, la necesidad del hombre satisfecha por Dios cuando lo cubre con sus propias vestimentas. Pero vayamos a un texto más, aquel texto que se encuentra en Santiago capítulo 21, capítulo 1, perdón, versículo 21, Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este texto remata precisamente toda esta línea de pensamiento que tiene como eje de conducción la idea de que Dios es el que está en tu conciencia llamándote continuamente y te está invitando a una relación con Él. Aquí la escritura dice con mucha claridad, desecha toda inmundicia y toda malicia. O sea, que presupone un terreno contaminado, presupone un corazón lleno de malicia y de inmundicia. Pero Dios persevera aún en ese corazón para rescatarlo por la palabra implantada en él. Tú y yo recibimos la palabra y ya está implantada en nosotros. Este es un pensamiento profundo de Santiago. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y anteriormente habíamos leído que Dios da gracia a los humildes, no a los orgullosos. Con todo esto nos está el Señor enseñando las condiciones de esa relación y de esa oración. La humildad y la mansedumbre. En un corazón que no se puede enorgullecer de sí mismo. ¿Por qué? Porque está lleno de maldad. Pero Dios pasa por alto nuestra maldad y aún así implanta su semilla en nuestro corazón y espera hacerla germinar para que dé fruto. Esta es la obra magnífica de Dios en la humanidad, en toda criatura humana, porque Dios no hace acepción de persona, no es una cuestión de confesión o de raza o de condición social la que hace que unos se sientan más privilegiados que otros. No, así como el virus vino a ponernos en plena conciencia de nuestra precariedad y el virus vino a no hacer acepción de personas, porque el virus no hace acepción de personas, ricos, pobres, blancos, negros, todos son iguales ante el virus. Dios, por otra parte, tampoco hace acepción de personas, porque Dios nos ama a todos por cuanto somos criaturas divinas, somos obra de sus manos. Dios ama al judío, al adventista, al ateo, ama a todos de la misma manera y busca a todos por su amor y su misericordia. El proceso de desempoderar significa que nosotros mismos seamos conscientes de que nuestra única perfección es la necesidad de Dios. El concepto de desempoderar significa de que nosotros seamos conscientes que sin Dios no somos nada. Esto no nos resulta fácil de aceptarlo. Esto no le resultó fácil de aceptar a los fariseos.
Esto determinó el destino de Cristo en la cruz, porque Jesús vino a anunciar precisamente eso, de que el hombre no puede, pero que Dios puede a través del poder de Cristo. No sé si queda claro. Si vamos entendiendo hacia dónde vamos apuntando, el tema del desempoderamiento, con mansedumbre y con humildad presentarnos delante de Dios, porque todo lo que podemos presentar es un corazón manchado por nuestra maldad. Pero no tenemos que sentirnos culpables ni indignos, porque somos objeto del amor y de la búsqueda de Dios. Porque Cristo derramó su sangre por nosotros, porque su sangre es suficiente para cubrir nuestros pecados. Pero este desempoderamiento debe ser la condición primaria para poder entonces captar la voz de Dios en nuestro corazón. Entonces ya estamos en el primero de los secretos de cómo escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, o cómo identificar la voz de Dios en nuestro. Perdón, sí, perdón, disculpe. Quise tener un plano más amplio de los hermanos que están escuchando. Y ahora sí estoy viendo a Lori, Kiru, Emilia, Rigo, Pusit y Su. Muy bien. Me van siguiendo, hermanos, ¿verdad? Estamos bien. Perdón, Ricardo, hay algunas pantallas que no están encendidas. Acá en la zona tenemos muy mala conexión de internet y a veces no podemos, si ponemos video se corta la conexión, así que aunque no se vean, están. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo creo que este es el primero de los secretos para identificar, para comenzar a identificar, primera de las condiciones, perdón, para comenzar a identificar, primeras de las condiciones para comenzar a identificar la voz de Dios en oración. La primera condición entonces es desempoderarnos, tener una conciencia profunda de que es Dios, todo tiene que ver con Él. Él es el origen y el fin de todo, absolutamente todo. He leído un texto este fin de semana de un filósofo danés en discursos edificantes. Son textos de reflexión, no exégesis, pero reflexión sobre textos de la Biblia. El filósofo es Søren Kierkegaard. Y me quedé pensando en esa metáfora que él usa. Él dice que el sol ensombrece, y cuanto más intenso es su brillo, acelera el ocaso. El brillo del sol, cuanto más intenso es, acelera el ocaso. Me quedé pensando en ese texto. Les voy a mostrar algo. Aquí está recién amaneciendo. ¿Ustedes ven las hojas? Bueno, ayer precisamente me ocupé todo el día de sacarlas y hoy están de vueltas ahí en el patio. Así que mañana voy a volver a tocarlas. Pero ¿por qué les mostré esta ventana? Porque ya está amaneciendo y es el sol del invierno. Nosotros aquí en el hemisferio norte tenemos, y en este lugar precisamente, en Idaho, tenemos 4 estaciones bien marcadas por el movimiento del sol, o el movimiento de la Tierra en torno del sol.
pero el sol es el que está en el centro, es el que determina las estaciones. Ahora, cuando avanzamos hacia el 21 de diciembre, avanzamos hacia lo que es acá en el hemisferio norte, es el invierno. A medida que avanzamos hacia el invierno, los días se van acortando. Fíjense que ahora ustedes ahí tienen las 12 menos 10 y aquí son las 8 menos 10 de la mañana. A medida que avanzamos hacia el invierno, los días se van acortando. 8 menos 10 de la mañana, recién acaba de amanecer, pero a las 5 de la tarde, aquí ya es de noche. Los días se acortan. Pero a partir del 21 de diciembre, los días se van alargando. Esto es notable, para nosotros lo vivimos, quienes se han criado en el hemisferio sur, esta experiencia aquí en este hemisferio, yo supongo que los del sur de la Argentina también tienen esta experiencia de que los días se notan mucho más cortos. Es interesante porque todos decíamos el 21 de junio, cuando llegue el verano, entonces los días serán más largos. Pero cuando el día es el más largo y el sol es más intenso, se acelera el ocaso. Y al día siguiente del 21 de junio, yo siento una profunda tristeza. ¿Pero cómo? Si no estás en el verano. Claro, siento tristeza porque ya va a venir el invierno y los días se van a volver a cortar. ¿Entienden lo que dice Kierkegaard? Cuanto más intenso es el sol, ensombrecedor, se acelera el ocaso. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? ¿Qué nos enseña la naturaleza? Que en el sol no hay sombras. El sol es el sol. El sol no se inmuta, aunque lo llamemos verde, negro, no le pongamos adjetivo, el sol es el sol. En él no hay sombras. No hay sombra de variación. El sol es el sol. Las sombras son todo lo que él produce. No nosotros, no el sol, perdón. Nosotros somos sombras. Con lo que quiero decirles, mis hermanos, es que todo tiene que ver con Dios. Él es el origen y Él es el fin. Todo tiene que ver con Dios, no con nosotros. ¿Saben? Y me detuve demasiado, porque tenemos que ir a los 4 secretos que identifican la verdadera oración, pero vamos a ir rápidamente. Pero me detuve demasiado en esta idea, porque esto fue lo más difícil que a mí, como pastor, me costó recibir en mi corazón. Que nada de lo que yo he hecho sirve para absolutamente nada. Que en el hombre la única perfección es su gran necesidad de Dios. Y de que Dios es el origen y el fin de todo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el sol de justicia. Lo dice Santiago con mucha claridad. Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados míos, no erréis, no equivoquéis vuestro razonamiento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es tu garantía. Dios es el sentido de tu vida. Tú eres una sombra en este mundo. Dios es el sol de justicia. Dios es el que te ilumina.
Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios es el que te está guiando. Y te guía por valles de sombra y de muerte. No te va a ir bien siempre. Al contrario, puede ser que te vaya muy mal o creas que te está yendo muy mal, pero conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas ocurren para tu bien. Porque la vida no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios y con su gloria. Porque tú no tienes que ver contigo, sino que tiene que ver con Dios y con su amor por ti, con lo que Dios quiere de ti. No sé si ha quedado claro este concepto. Saben ustedes, yo viví como pastor durante 45 años, entre pastores, y he visto que este es el concepto como pastor que más nos cuesta recibir de la palabra, de que no somos nada. Nosotros nos creemos los pastores de que somos algo. Y esto viene de la mentalidad católica, de convertir al medio en un fin en sí mismo. Esto viene de la mentalidad de creer que un dirigente religioso puede algo, puede hasta interceder y hasta recibir y confesar pecados o recibir los pecados para redimir pecados ajenos. No somos nada, absolutamente nada. Somos instrumentos divinos. Todo tiene que ver con Dios, el sol de justicia. Y este es el primer concepto que debemos tener, o la primera condición que debe hallarse en nuestro corazón para que Dios ilumine nuestra vida, para que Dios esté vivo en nosotros. Ir con mansedumbre y humildad delante de Él, sabiendo que no soy nada. Y nunca olvidando que cuanto más brilla el sol, más se acelera el ocaso. Cuanto más brilla el Espíritu Santo en nuestro corazón, más conscientes somos de nuestra mortalidad. Cuanto más conscientes somos de nuestra mortalidad, más necesitamos de Dios. Cuanto más necesitamos de Dios, más perfectos somos en nuestra condición de criatura, que buscamos a Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, porque tengo sed de Dios, porque Dios es todo para mí. Este es el concepto. ¿Vamos entendiendo esto? Primera condición. Ahora vayamos a los 4 secretos. ¿Cómo identificar la voz de Dios en nuestro corazón? Esta es la gran pregunta. Al igual que las huellas digitales o dactilares, las voces humanas son únicas. Cada uno tiene características acústicas distintas que permiten reconocer esa voz en medio de una miríada de otras voces. Supongamos que entramos en un restaurante para encontrarnos con un amigo. ¿Qué es lo primero que escuchamos? Estoy pensando en un restaurante prepandemia, obviamente. ¿Qué es lo primero que escuchamos? Escuchamos una suerte de cacofonía de sonidos que nos dan la bienvenida, música de fondo, gente charlando, rumor, el ruido de las tazas y los platillos. Y en un momento alguien grita, oye, estoy aquí. Y en medio de esa cacofonía, ese concierto de sonidos, escuchamos una voz, que es la voz de nuestro amigo. ¿Por qué? Porque al igual que las huellas dactilares, las voces humanas son únicas. Cada una tiene una característica acústica que nos permite reconocer esa voz. Y así también la voz de Dios tiene características acústicas que nos permiten reconocerla y que son necesarias que la reconozcamos y la identifiquemos, más aún en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque nos come la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es la anticipación de un futuro que no vivimos, pero que lo vivimos como trágico y nos destruye. En estos días recibí 2 llamadas telefónicas de pastores jóvenes. Venía manejando en el freeway
Y suena el teléfono, hago la conexión y me dice, pastor, necesito que usted me reciba por WhatsApp, quiero ver su rostro. Y luego dije, no puedo en este momento porque voy manejando, pero si tú me esperas 5 minutos, estaciono. Estacioné y puse el WhatsApp y pensé, ¿por qué razón me estará pidiendo verme? Sí, ahora entendía. Era un pastor que me llamaba desde Interamérica, de uno de los países de Interamérica, para decirme, pastor, estoy padeciendo una tremenda crisis de ansiedad. Yo tengo algunos antecedentes psicológicos, pero esta pandemia me ha producido una tremenda depresión. Y quería ver su rostro para que usted me pudiera decir algo y orara e intercediera ante Dios por mí. Conversamos 1 hora y después de conversar hicimos una oración. Corté esa llamada telefónica. Yo me iba a comprar unas empanadas para, hay aquí en Boise una argentina mendocina que hace unas empanadas riquísimas. Tenía que llegar antes de las 7 de la tarde para comprar las empanadas y no cerrar el negocio. Y en ese momento recibo otra llamada telefónica, ahora de un pastor con más años, pero desde California, con una tremenda historia de suicidios en la familia, y diciéndome, necesito hablar contigo. Bueno, ya llegué al lugar de las empanadas, miré que estaban por cerrar, dije, bueno, conversemos. Y empezamos a conversar, estuvimos 1 hora, obviamente cerraron las empanadas, me quedé sin empanadas, tuve que ir al día siguiente. Pero al volver a mi casa, yo pensé cuánto nos está haciendo daño esta pandemia y cuánta necesidad tenemos de poder identificar la voz de Dios, del buen pastor, de ese mismo que en Mateo capítulo 10 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo no las abandono. Y ellas saben que yo las guardo. Y ellas tienen vida eterna. Mi querido hermano y mi querida hermana, en esta hora como nunca se te ha dado la posibilidad de escuchar y de identificar la voz de Dios y de saber y de confirmar mediante tu fe que tú eres una oveja del buen pastor y que tú escuchas la voz del buen pastor, identificas la voz del buen pastor. Y que ese buen pastor da su vida por ti. Porque Él y el Padre una cosa son. Así que cuando tú oras en nombre de Cristo, estás produciendo la apertura en tu corazón de la luz del cielo que desciende con la profunda convicción de que todo lo que te va a ocurrir siempre va a ser para bien. La ansiedad es precisamente lo contrario, de que todo lo que te va a ocurrir es para mal, pero no, todo es para bien. Y la primera identificación o la primera secreto para identificar esa voz es que esa voz sea la palabra de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús está en el aposento alto. Jesús sabe que a las pocas horas de dejar a sus discípulos habría de morir. Jesús siente el aguijón de la separación, siente el aguijón mortal de la separación. Él llora por sus discípulos e intercede por sus discípulos, porque Jesús a su vez no veía más allá de los umbrales de la muerte, no sabía si iba a resucitar o no. Toda referencia a la resurrección de Cristo fue por fe, pero él no sabía. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que ha de ocurrir el segundo después. Él no conocía el destino de sus discípulos. Por eso ruega por sus discípulos y usa la metáfora preciosa. Señor, te ruego que los guardes como yo los he guardado, porque son como ovejas
en medio de lobos. Por lo cual Jesús ora y usa la oración como medio de consuelo personal y ora por él. Los primeros 5 versículos del capítulo 17 es una oración por él. Luego ora por los discípulos y luego por los que habrían de venir por la fe de ellos, el testimonio de ellos, por ti y por mí. Jesús ora porque él se siente impotente ante el poder del mal y sabe que solamente en Dios, en su Padre, podía tener poder para vencer. Pero ahí dice una gran verdad en San Juan 17, en ese aposento alto, en esa oración que gracias a San Juan quedó registrada. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y nosotros somos santificados en la palabra, en la medida en que entremos en conexión con esa voz, en conexión con la palabra. Si nosotros no estamos en conexión con la palabra, es muy posible que las voces que escuchemos en la conciencia no sean la voz de Dios. Entonces tú tienes que tener familiaridad con la palabra. Es lo primero que yo te digo, mira, este protocolo, y hay protocolo para todo, el protocolo espiritual es, escribe un cartelito, ponlo en la ladera, ponlo en la puerta de salida de tu casa. Hablaste con Dios, te comunicaste con Él, leíste su palabra, toda la mañana. Esta familiaridad con la palabra hace que te sientas con más capacidad para poder identificarlo. Pero la palabra es el cimiento, es la base, es el comienzo. Todo tiene que remitir a la palabra. Porque la palabra nos habla en Cristo. Y desde Cristo la palabra es interpretada y debe ser interpretada. El segundo concepto, o el segundo secreto, es silencia el crítico interior. Cuando tú oras, es posible que escuches estas palabras. Eres un fracaso, es demasiado tarde para cambiar, nada puedes hacer, ya estás muy viejo. Estas voces no son otra cosa más que las voces que escuchaste muchas veces en tu casa, de tus propios padres. Ojalá que no haya sido así, pero yo sé que muchos han escuchado de sus padres: eres un fracaso, es demasiado tarde para cambiar, nada podés hacer, lo lamento, pero esa voz que viene del niño que está en el sótano de nuestras vidas, ¿no? Ustedes saben, seguramente ustedes tuvieron padres, algunos de ustedes padres excelentes, pero no todos los padres son excelentes ni todas las madres son excelentes. ¿No? Me decía Woody Allen, madre hay una sola, menos mal. Bueno, mi propia hija una vez me dijo en un Thanksgiving hace unos años ya: papi, mira que de ti escuché las cosas más duras que he escuchado en mi vida. Wow, eso fue para mí un despertar. Me arrepentí profundamente. Y hasta el día de hoy uno se va poniendo más viejo y le empieza a pedir perdón a los hijos por todos los errores que ha cometido. ¿Y saben qué responden los hijos? Quédate tranquilo, ya te perdoné. Ya te perdoné. Pero uno no se perdona, porque uno es así. Eres un fracaso. Bueno, la voz que tú tienes que identificar en tu corazón es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces silencia el crítico interior, porque no hay voz que provenga de Dios que diga eres un fracaso. No hay voz divina que diga es demasiado tarde. No hay voz divina que te condene. No hay voz divina que te condene. Esto es muy importante. Es muy importante para nosotros adventistas que tenemos una rancia tradición legalista y que creemos que tenemos que hacer algo. Por eso
esto del desempoderamiento del que les estoy hablando, mis hermanos, es vital. Porque recién cuando nos desempoderamos y nos damos cuenta que no somos nada, podemos todo. Y recién entonces podemos entender esto que acabo de mencionar, que Dios no es malo, es bueno, que en Él no hay sombra de variación, que todo lo que proviene de Él es un don perfecto y toda buena dádiva, proviene del Padre de las luces. Recuerden la metáfora del sol, que brilla, que hace posible todas las estaciones y todas las sombras, todo está bajo la acción de la luz. Nosotros somos criaturas, nada más, como sombras que pasamos, dice el salmista. Pero Dios te dice en la oración, tú puedes. Por viejo que seas, tú puedes. Así que mi hermano, cuando te sientas triste, agotado, fracasado, Dios te dice, tú puedes. El tercer secreto, entrena tus oídos. La autora y oradora Carrie O'Toole dice que ella puede asistir a un concierto y distinguir claramente el sonido de su hija tocando el corno francés por encima de cualquier otro instrumento. Puedo escuchar cada nota que toca, dice, y hay dos razones por las que Carrie puede hacerlo. En primer lugar, solía ser profesora de música. Carrie enseñó entrenamiento del oído ayudando a los estudiantes a escuchar intervalos y notar los diferentes colores de una nota. En segundo lugar, Carrie sabe de memoria el sonido del instrumento de su hija. Ha escuchado practicar a su hija durante mucho tiempo y está íntimamente familiarizada con las características acústicas de su instrumento. La voz de Dios también tiene características. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. San Juan 10:27. Tú conoces a Jesús, tú eres una oveja de Jesús y sigues al Maestro porque escuchas e identificas la voz. Por lo tanto, sigue entrenando el oído, busca siempre a Jesús y lee las Escrituras desde Jesús, especialmente el Antiguo Testamento, que no tiene ningún sentido si no se lee desde Cristo. Por último, la última de las características o secretos para identificar la voz de Dios es: haz en ese día lo que Dios te dijo que hicieras, paso a paso. Yo no puedo hacer que un árbol germine de hojas, una semilla germine de hojas, luego se convierta en arbusto, árbol, de hojas, frutos, de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Pero todo comienza con regar la semilla implantada en vuestro corazón. Y cada día hacer lo que el Señor me indica que debo hacer. Hacer de mi parte lo que corresponde hacer, lo que es correcto hacer, aun cuando no me guste hacerlo. Lo que corresponde y es correcto hacer, porque Dios me lo indicó. Y cuando yo hago lo que Dios me indicó, se va haciendo más clara su voz en mi corazón. Cuando yo voy venciendo pecados, se está manifestando el poder de Dios transformador, que es más milagroso al hecho de que una semilla plantada en la tierra germine y dé un árbol con hojas y con frutos. Más milagroso. Porque el mayor milagro en la vida de una persona es su transformación mediante la obra del Espíritu Santo. Pero eso depende de esa voluntad puesta
al servicio del Señor. El Señor te indica cuál es tu pecado, dónde está tu debilidad, no para destruirte, sino para redimirte. Pablo dice que hay dos arrepentimientos: el arrepentimiento que produce vida y el arrepentimiento que produce muerte. El arrepentimiento al que Dios te llama es el que produce vida, no muerte. Cuando Dios te indica que tú tienes un problema en un área de tu vida y tú trabajas en esa área, la oración de Dios, o mejor dicho, la voz de Dios se va haciendo más clara en tu propia vida. Pero tienes que dar ese paso, tienes que resolver ese tema para que la relación sea más viva, más eficaz, más poderosa, y para que vayas viendo cómo esa pequeña semillita implantada en tu corazón, según Santiago 1:21, va germinando, va dando hojas, va dando frutos de vida eterna. Es tu propia vida. Y llegarás a viejo, llegarás a vieja, y terminarás con una sonrisa, con la convicción profunda de que Dios te ha guiado, de que Dios ha escuchado tu corazón, tu voz, de que tú eres una oveja del buen pastor, de que tú identificas al pastor y de que sabes en quién has creído. Tu vida será plena. Pero tienes que dar cada día ese paso. No puedes ir contra la obra del Espíritu Santo, porque entonces vas apagando su voz en tu corazón. Nunca te olvides, el arrepentimiento que produce Dios es arrepentimiento de vida, no de muerte. Por eso esto está en concordancia con lo que dije respecto del primer punto, o del segundo secreto para identificar la voz de Dios. Silencia al crítico interior. El arrepentimiento de muerte es tu crítico interior. El arrepentimiento del Espíritu Santo es tu luz interior. Quiero terminar leyéndote un poema que escribí precisamente en mi librito. Aquí está que se lo mandé a Miriam. Porque lo estaba escribiendo cuando di una semana, creo que fue una semana de oración a la iglesia de Liniers. Este fue mi primera oración. Dice así: ahora que el planeta se ha detenido y que hemos sido llamados al silencio, regálanos la capacidad de escucharte. Danos el don del oído espiritual. Ahora que nos damos cuenta de que nada podemos hacer, enséñanos tu voluntad. Danos el don de la obediencia. Ahora que miramos hacia afuera desde la ventana de nuestra habitación y vemos cómo se derrumban los cimientos de la sociedad, ayúdanos a mirar hacia nuestro interior para poder verte. Danos el don de la visión. Ahora que estamos dispuestos a reconocer que es más fácil trabajar para ti que confiar en ti, llámanos a caer a tus pies. Danos el don de la entrega. Ahora que muestras en cada uno de nosotros cuán perversa puede ser la naturaleza humana sin tu gracia, enséñanos tu misericordia, danos el don del arrepentimiento. Ahora que miramos a nuestros hermanos de confinamiento a los ojos, haznos saber que nuestra desconfianza en tu poder para transformarlos no es otra cosa que el olvido de lo que siempre quisiste hacer en nosotros y te lo impedimos. Danos el don de la memoria. Ahora que nos sentimos impotentes, danos la seguridad de que tú harás en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Danos el don de confiar. Ahora que lo estamos perdiendo todo y nos hemos dado cuenta de cuánto teníamos, ayúdanos a valorar las cosas que aún nos quedan junto con la vida. Danos el don de la gratitud. Ahora que estamos desnudos y a la intemperie, haznos saber que nuestra vida está escondida en ti.
danos el don de la fe. Ahora que nos damos cuenta de cuán autoritarios fuimos con nuestros hermanos, enséñanos la humildad, danos el don del amor. Ahora que nos damos cuenta de cuán poco te conocíamos, danos tu palabra, danos el don de la sabiduría. Ahora que nos damos cuenta de cuánta ansiedad produjeron los mercaderes del miedo, danos serenidad, danos el don de la calma. Ahora que vemos que anochece, haznos ver la luz del nuevo día, danos el don de la esperanza. Ahora que nuestra lengua calla, que hable nuestro corazón para testificar que la fe no nace de portentos milagrosos, sino que ella misma es el primer milagro que nos hace entender todas las cosas, danos el don de la fe. Ahora que la ciencia está en silencio, danos tu revelación, danos el don del silencio. Ahora que no soy nada, Señor, tú eres todo. Ahora, Señor, danos el don de la oración. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en esta mañana o en este mediodía, ya tarde para ustedes, primeras horas de la mañana para mí. Ricardo, la verdad, muy, muy agradecidos el tiempo que tomaste y la verdad que compartir esto, reflexiones, que nos hace no solamente pensar, sino buscar en nuestro interior la forma y la manera que Jesús se comunique mejor con nosotros. Y gracias por incentivar a buscar en la oración a Dios, que parece que todos, por lo menos los que hemos nacido en la iglesia, parece que ya lo traemos de cuna, y creo que es algo tan, tan sencillo y tan descuidado, lamentablemente. Gracias, muchas gracias, Ricardo, la verdad que sí. A tus órdenes. Vamos a terminar con una oración. Lorena, te pido a vos directamente, si sos tan amable, ¿podés terminar con una oración? Oremos. Querido Padre, gracias Señor por las palabras del pastor que nos ha dirigido en este momento. Te pedimos que inundes nuestros corazones y que podamos humillarnos ante ti, Señor, y saber que somos meras sombras, que tú eres nuestra guía, Señor, por sobre todas las cosas y que debemos entregar nuestras vidas a ti por completo. Acompáñanos en el resto de las horas de este santo sábado en el cual nos permites estar compartiendo horas contigo. Ayúdanos a aprender más de tu palabra para estar preparados, Señor, para tu pronta venida. Amén. Sabemos que en estos momentos de pandemia estamos en un momento de desempoderamiento y te pedimos, Señor, que valoremos este momento para poder conectarnos más contigo. Gracias, Señor, por todo. Una bendición especial por todas las familias, por todos los amigos, por quienes están enfermos, Señor, te lo pedimos en tu nombre, sin merecerlo. Amén. 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 Gracias, Lorena, gracias de nuevo, Ricardo, gracias, Jorge, por el interludio musical. Gracias a todos. Si Dios quiere, nos vemos dentro de poco. Si quieren activar, aunque sean los que puedan, unos segundos la pantalla. Y ahí está. Saludar a Ricardo, saludarnos entre nosotros. Saludos, Ricardo, para la familia. Dios te bendiga también en tu ministerio allí. ¿Qué tal, Kiru? ¿Cómo estás? Años. Gusto de escuchar. Tantos años, gusto de verte. Lo mismo, amigo. Te pareces a tu padre ahora. Es un honor eso. Está bueno. Sí. El rostro de tu padre y el espíritu de tu madre. Tu madre me dijo algo que nunca dejo de pensar. Nunca, pero nunca dejo de pensar. Y me parece que fue un don. Esas palabras fueron un don. Ella me dijo, no hace mucho tiempo, no hace muchos años, me dijo, Ricardo, yo a este mundo vine con una sonrisa y me voy a ir de este mundo con una sonrisa. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo. El don de la alegría, el don del gozo es uno de los dones del Espíritu. El don de la alegría. Buenísimo. ¿Y esta tu nena, Milton? Es mi señora. Oh. Es mi esposa.
Claudia Menos mal que no dije que sí era tu mamá. Sí. Tomaste puntos a lo loco con esa frase, ¿eh? Esta frase, Ricardo, la voy a adoptar, te la voy a robar. Sin citarte, si quieres. Muy bueno. Es tu Es nena. la antiarrugas que anda bien. Muy bien. No, quiero mandarle muchos saludos a las hijas, sobre todo a la mayor, a Lili. Ah, Lili acaba de tener una nena, Lucía. Hace un mes va a tener el lunes que viene va a ser un mes ya. Ella está en Toronto y mi esposa ya, desde que yo tuve mi primera nieta en Bakersfield, hace 4 años mi esposa está como bomberos, apagando incendios en casa de la hija menor y ahora está en Toronto, en Canadá. Así que yo estoy pasando la cuarentena solo. Así que estamos en soledad aquí, pero gracias a Dios. Estamos. Fue mi compañera de la primaria, Ricardo. Toda ¿Sí? la primaria, compañera de IAF. Ah, ¿con Liliana? Sí. Qué bueno, le voy a decir, Sergio. Ok, Sergio Ivanín. Sergio Blas. ¿Cómo? Sergio, ok. Mandale muchos cariños de mi parte. Le doy. Ya me dio la segunda. Liliana tiene 2 hijos, un Mateo y mi hija, y su hija Lucía. Y tengo otra nieta de Mariela, que está en Houston. Ella está en Houston. Ella es Emilia. Así que tengo 2 nietos. Yo realmente quedé muy sorprendido por la vida y gracias a Dios, porque ser abuelo es lo más de lo más. Qué bueno. Es lo más de lo más. Ser abuelo. Buenísimo. Buenísimo. Sí, Buenísimo. gracias a Dios. Me alegro mucho, hermanos. Estamos a la distancia, pero en la cercanía de la memoria, porque algunos de ustedes me conocen y yo también, han transitado por mi vida y yo por las de ustedes. Y también en la facilidad con la que nos da este medio de la tecnología de poder ver nuestros rostros. Así que no nos estamos tocando ni nos estamos abrazando, pero sí nos estamos viendo y hace muy bien al alma para mí. Cada vez que termino de predicar en una iglesia de Argentina, me siento como 2 horas deprimido. Creo que me viene una especie de síndrome de abstinencia a causa de la nostalgia que me produce y el recuerdo que me produce tan lindo de mis hermanos de Argentina. Buenísimo. Gracias, Ricardo, otra vez. Nosotros estamos en Dinahuapi, que estamos a unos kilómetros de Bariloche, y compartimos un clima muy Están similar. cerca. Ahí está. Están cerca de Kiru, están cerca de Kiru, ¿verdad? Claro. Sí. Ah, qué bien. Y también de Mabel también, Mabelita Loce. Ahora que está acá. Sí. Mabel y Badin, claro. Sí. Qué bien, qué lindo, qué bueno. Y también hay bueno. gente de Buenos Aires. También hay gente de Buenos Aires. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Milton, por haberme invitado a predicar. Walter. ¿Cómo? Walter. Milton es el tío. Sí. Sí, Milton es mi tío, pero no importa. Pero yo lo qué entendí cosa, igual. Milton. Walter. El inconsciente te remitió a mi tío. Ah, claro. Ahora bueno, sí. No hay Walter, problema. perdón, Walter, Claro. yo te estaba llamando, te estaba bautizando. Y también está Graciela Inés López Vázquez. Sí. Usted me conoce por Graciela Pisuto, pastor. Oh, Gracielita, ¿cómo está? A ver si me ve la cara ahora. Ahora sí. Bueno, estuve en contacto con tu hija Vanessa. Ajá. Y entonces, algunos de los puntos que toqué hoy es un artículo que ella escribió, una investigación que hizo sobre este tema, y nosotros le publicamos un artículo y me encantó el artículo de Vanessa, que se llama ¿Cómo identificar la voz de Dios? Así que Pastor, ya que lo me puse a menciona, estudiar ese tema. le quiero agradecer, me siento muy honrada por ser la madre, que usted se haya